La etapa de distanciamiento físico, también llamada distanciamiento social, implica una serie de acciones para evitar contagiar y contagiarse de coronavirus. El uso adecuado de elementos como mascarillas, el lavado de manos bien realizado, son factores que harán la diferencia entre la vida y la muerte. Para conocer a profundidad qué debemos hacer, conversamos con el doctor en bioquímica Nelson Montoya. Estamos ya vía Skype con el doctor Nelson Montoya. Él es experto en bioquímica, a quien le agradecemos esta entrevista para nuestros televidentes de Gamavisión. Doctor, muy buenos días. Qué importante es dar a conocer a la ciudadanía todos esos protocolos de bioseguridad que debemos adoptar una vez que hemos ya cambiado de etapa del aislamiento al distanciamiento social. En muchas ciudades, de a poco, las actividades comerciales, nuestros retornos a nuestras actividades laborales, pues ya se van reactivando. ¿Cuáles son todas esas medidas que debemos tomar en cuenta para evitar contagiarnos una vez que vamos a salir de casa, donde hemos estado bastante protegidos? Bienvenido. Muy buenos días, Valeria. En efecto, estamos pasando precisamente de una etapa de confinamiento hacia una etapa de distanciamiento. De hecho, la primera etapa, esta de confinamiento, nos ha permitido interrumpir la escalada de contagio, pero entendamos bien, no eliminar al virus, ¿sí? Esto es, el virus continuará con nosotros durante meses, hasta probablemente durante años. En realidad, lo que está ocurriendo en este momento es como regresar a marzo. Esto es hacer un reiniciar, en donde habían pocos contagios y los contagios precisamente estaban controlados. ¿Okay? Entonces, lo que hay que pensar es qué va a ocurrir a partir de ahora. Y en lo que va a ocurrir a partir de ahora va a depender precisamente de nuestro comportamiento social y de las medidas que vamos a tener que adoptar. Dentro de esas medidas precisamente... Doctor, yo creo que el cuidado individual realmente es importante, es básico, es imprescindible y eso beneficia a los demás, al cuidado colectivo, pero es importante empezar por nosotros mismos, ¿verdad? En efecto, precisamente por ello, porque hay que empezar por nosotros mismos, es que debemos dar mayor difusión y conocimiento respecto de estas medidas de bioseguridad. Ejemplo, el distanciamiento como tal, lo sabemos, un distanciamiento de 2 metros, pero ¿hasta dónde es realmente factible el mantener este distanciamiento? Entonces, como es una medida definitivamente básica, fundamental para evitar el contagio, debemos también pensar en que tenemos otras armas, como son el uso de mascarilla, ¿sí? Como es el lavado adecuado de las manos, pero nuevamente, y es algo en lo cual quiero recalcar, una cosa es lavarnos las manos, otra cosa es hacerlo en forma correcta. Y lo mismo va a ocurrir en el caso del uso de mascarillas, ¿sí? Vamos a empezar por ahí, doctor, si le parece, con el uso de las mascarillas, que realmente es una de las medidas más recomendadas y sobre todo ahora pues es de uso obligatorio, no solamente para las personas que están enfermas, sino para toda la ciudadanía, para prevenir y también en caso de estar con alguna enfermedad pues no contagiar. ¿Cuál es el uso correcto? ¿Es una mascarilla reutilizable o no? En efecto, la medida del uso y llamémoslo así, obligatoriedad de la mascarilla es una medida realmente muy positiva, sobre todo basado en lo que sabemos respecto a cómo se produce la contaminación con el virus. Esto es la presencia de gotículas, ¿sí? Es allí en donde está precisamente el virus y puede la persona contagiada o la persona, inclusive, llamémoslo así, un asintomático, si no la usa, no va a tener la barrera que permita a la persona con la cual está en contacto, ¿sí? Evitar el contagio. E inclusive la persona también que no considera, no está positivo para COVID-19, también debe usarlo. El problema está en qué tipo. ¿Es o no reutilizable? Como bien lo preguntas. De hecho, hoy en día contamos con estudios, ¿sí?, que indican que
la reutilización de las mascarillas no es algo que ha sido prediseñado. Hoy en día, la mayoría de mascarillas que hay en el mercado son mascarillas descartables. Ejemplo, las quirúrgicas para un uso no mayor a 3 horas y las N95 o de filtro normales para un uso de hasta 8 horas. Pero vemos, por ejemplo, en propagandas que se ponen usos de hasta 100, 50 veces o reutilizables o lavables, ¿sí? Pero en realidad yo te puedo mencionar un último estudio en el cual precisamente se trata de verificar cuán reutilizables son las mascarillas con COVID-SARS-2, ¿sí? Esto es, con el virus en específico, y de hecho, al desinfectarlas con alcohol, no duraron o no tienen más allá de 2 ciclos de uso, ¿sí? El mejor de los productos que llamémoslo así, dio mejores opciones, son los vapores de peróxido de hidrógeno, esto es, vapores de agua oxigenada, y con ello apenas se logró 3 ciclos de reutilización. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia para las personas que ya vayamos a salir a las calles con el uso de las mascarillas, como decimos que es obligatorio? ¿Las utilizamos una sola vez? Es obligatorio, sí. De hecho, la recomendación es usarla siempre. Antes de salir de su casa, durante el trabajo, debemos usarlas en forma permanente. 2, definir y decidir bien qué tipo de mascarilla es la que vamos a utilizar. Lógicamente, esperamos utilizar una mascarilla que tenga una alta capacidad de reuso, porque, ojo, frente a este inconveniente, o sea, debemos también entender algo. Vamos a estar probablemente meses, años con la pandemia, y esto significa que tendremos que ubicar opciones sustentables respecto del uso de la mascarilla como tal, ¿sí? Al momento, lo que te puedo decir es, tienes que usarla y tienes que ubicar aquella que te permita darle mayor reciclaje. Esto es, usar a lo mejor, sí, un proceso de desinfección, lo que te indicaba anteriormente, pero que tengas en conocimiento que no puede ser más allá de 2 o 3 ocasiones. Perfecto. Ahora vamos con los guantes. Hay una discusión. Al inicio, pues, siempre se nos obligaba prácticamente al uso de estos guantes cuando vayamos a hacer nuestras actividades fuera de casa. Ahora hay una discusión en torno a su uso, pues dicen que más bien esto permite que nos sintamos tan confiados que no hagamos el lavado de manos con la frecuencia que deberíamos hacerlo, y también pues al utilizar muchas veces este tipo de guantes, en realidad lo que estamos haciendo es ayudando a una rápida contaminación de todo lo que vayamos tocando. ¿Cuál es su apreciación al respecto? En efecto, y yo lo traduciría en 2 palabras que ya las usaste tú: falsa seguridad. Sí, quien te habla desde un punto de vista técnico y en acuerdo a la información científica que existe en el medio, ¿sí? El uso de guantes no es recomendable. Y no lo es precisamente porque en vez de ser una barrera, ¿sí? Luego más bien se convierte en un vector, en una superficie, ¿sí? De contagio hacia la persona que está utilizando el guante. Por mencionarte, existen estudios que demuestran que una persona, incluso a nivel de enfermería, por ejemplo, ¿sí? Como mínimo se toca unas 20 veces el rostro, ¿sí? En una hora. Entonces, ¿qué ocurre si ese guante está contaminado? De hecho, estás llevando directamente, de aquí el nombre de vector, el virus, ¿sí? A tus ojos, a las mucosas de la nariz, ¿sí? O a la boca. Aparte de que el guante, de hecho, es para un uso específico. En el caso, por ejemplo, del sistema médico, en donde lo utilizas, ¿sí? Precisamente no más allá de 2 horas, porque luego, digamos, lo que vemos, por ejemplo, a nivel común, es que lo desinfectas con alcohol, ¿sí? Se pone todo verde. Eso significa que el guante más bien está ganando porosidad. Y con ello, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que te ingresa hacia la piel. Ahora, entendamos
O sea, quizás para dar base a este hecho de por qué no usar guantes. De hecho, se los debería usar siempre y cuando sepamos que el virus se transmite a nivel de la piel, pero el virus no se transmite a nivel de la piel. El virus se transmite a través de las mucosas, a nivel de ojo, a nivel de nariz y a nivel de boca. Entonces, y es justamente las áreas que más propensas están a que las toquemos cuando estamos utilizando los guantes. En efecto, de hecho es la mejor sería, entonces, ese lavado frecuente de manos. Exactamente, definitivamente la mejor medida es el lavado frecuente de manos. Ahora, doctor, ¿qué hacemos? ¿De qué manera desechamos correctamente todos estos elementos de bioseguridad que utilizamos durante el día? Por ejemplo, las empresas deberían prepararse con basureros especiales donde los empleados puedan desechar estos materiales de bioseguridad. Así es. Cada empresa, inclusive en tu hogar, ¿sí? Es necesario tener una funda separada, en lo posible, lógicamente, si fuera viable, etiquetada con material desecho biológico, de tal forma que... Exactamente. Todo lo que tiene que ver con material de protección, dígase mascarilla, dígase guantes, inclusive los recipientes de desecho de hidrogel o de alcohol, ¿sí? Deben ser ubicados o desechados de manera correcta. Una de ellas es precisamente ubicarlos en una funda separada, bien sellada, y luego entregar al Servicio Municipal de Recolección de Basura. Lo otro también recomendable, que de seguro va a ser el sistema de recolección de basura, es hacer la incineración de los mismos. Esto es quemar, ¿sí? En el caso de las mascarillas, muy recomendable, dado lo que vemos en nuestro medio, preferentemente cortarlas, ¿sí? Cortarlas con una tijera, desinfectarse para de esa manera evitar la reutilización de las mismas. Finalmente, doctor, una vez que nosotros pues ya entremos en la etapa, en el cambio de semáforo, digámoslo así, que nos permita reactivar ciertas actividades, que nos permita estar un poco más de tiempo fuera de nuestra casa, ¿cuáles son esos elementos de bioseguridad que usted recomendaría que todos deberíamos llevar, sin olvidarse, y que debe ser obligatorio que llevemos en nuestros bolsos, en nuestras carteras, para nuestra seguridad y también para todas las personas que nos rodean, y sobre todo para evitar traer ese virus a casa y proteger a nuestras familias? Bueno, cuando hablamos de protocolos de bioseguridad, ¿sí? Siempre tenemos que, en forma generalizada, ver tres aspectos básicos. Número uno, la aplicación de esos protocolos a nivel de domicilio. Número dos, la aplicación de esos protocolos a nivel exterior. Esto es cuando estamos fuera de nuestra casa, cuando vamos al banco, cuando vamos al parque, cuando vamos al supermercado, etc. Y número tres, a nivel laboral. Esto es en nuestro puesto de trabajo. A nivel doméstico, sí, tener muy en cuenta, mucho cuidado respecto de qué ingresamos y cuándo salimos, ¿sí? Ejemplo, el bien conocido y sabido, la designación de 3 zonas, llamémoslo así, dentro de la salida de nuestros hogares. La zona blanca, la zona gris y la zona negra, ¿sí? En cada una de ellas, la idea es generar, primero, desinfección y finalmente tener con nosotros, ¿sí? Un producto, algo que te sirva para descontaminarte, llamémoslo así, antes de salir a la calle y ponerte tu mascarilla, etcétera. Lógicamente en casa también ejercer lo que lo hacemos, pero quizás con mayor frecuencia hoy en día. ¿A qué me refiero? A los protocolos de limpieza, ¿sí? Saber exactamente qué productos, qué concentración es la adecuada y los tiempos de accionar para de esa manera tener protección asegurada, ¿ok? Luego, cuando salimos, cuando vamos hacia la calle, cuando vamos a laborar, un aspecto importante y que vengo recomendando es precisamente la generación o el uso de un kit de bioseguridad. Este kit de bioseguridad debe como básico contener mascarilla, debe como básico contener, si fuera el caso, porque nos los exigen externamente en muchas ocasiones, por más que yo diga no debes usar guantes, un par de guantes,
la presencia de desinfectantes, alcohol, toallas desinfectantes, inclusive un ¿Nuestro propio spray. jabón para uso personal? ¿Cómo? Nuestro propio jabón para uso personal y no usar el Exacto. puede ser. Nuestro propio jabón para uso personal, que puede ser inclusive jabón líquido o jabón en barra pequeño, que lo llevas en tu cartera. De tal forma que ingresas a tu auto, vas a algún lugar, puedes generar la desinfección. Acuérdate, aquí o en términos generales, donde quiera que vayamos, lo que debemos estar hoy en día más conscientes que nunca es qué tocamos, qué superficie vamos a estar en contacto. ¿Y por qué? Tocar pasamanos, tal vez. Exactamente. Los botones de los ascensores de manera directa. Exacto. Puedes usar la toallita, evitar tocar cuando vas por la calle, digamos al parque, banquetas, ¿sí? O sea, donde te vas a sentar, evitar tocar las paredes, evitar tocar ¿cómo es? Las pancartas de propaganda, ¿sí? Porque todo eso significa probable contagio. Lo ideal, lógicamente, a nivel externo sería que las instituciones gubernamentales provean, por ejemplo, gubernamentales o privadas, ¿sí? Provean guantes adecuados, provean material desinfectante, dígase alcohol, ¿sí? O toallitas, ¿sí? Voy, por ejemplo, al cajero, debería haber allí algo parecido a ello, de tal forma que evitamos la contaminación. A nivel laboral, lo básico, lo principal, número uno, pues tomar temperaturas al personal para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Luego de ello, si llego a mi estación de trabajo, ejercer el proceso de desinfección. ¿Desinfección de qué? De mi material, de mi equipo, de mis herramientas de trabajo. De la computadora, ¿sí? Del asiento, el teléfono, ¿ya? Los bolígrafos, por ejemplo, estos serán de uso personal de ahora en adelante, ¿sí? No prestarlos porque son fuentes de contaminación, ¿sí? Perfecto. Entonces, son varios los puntos que definitivamente cada quien dentro de su área de trabajo u hogar conoce y deberá establecer esos puntos críticos para protocolizarlos en lo que son los sistemas de bioseguridad. Importantísima la información que nos acaba de compartir. Le agradecemos muchísimo este encuentro vía Skype para nuestros televidentes de Gamma Visión. Gracias al doctor Nelson Montoya, experto en bioquímica. Que tenga un buen día, doctor. Muchísimas gracias. Un buen día, Valeria. Gracias.